Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta parte de nuestra enciclopedia, estudiaremos los 8 pasos de Dios para la salvación del hombre. El objetivo central de la gran enciclopedia temática y expositiva bíblica, de Estudios Bíblicos Logos, es brindar un análisis exhaustivo de las Sagradas Escrituras. Tanto el Antiguo, así como el Nuevo Testamento, convergen en un mismo fin: revelarnos el plan de salvación a través de Jesucristo, permitiéndonos comprender su significado y nuestra necesidad de Él. En su palabra, Dios ha puesto a nuestro alcance el relato de la historia sagrada. Él decidió confiar este mensaje de forma única a los descendientes de Israel, tal como lo expresó el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La Biblia, reconocida como la palabra de Dios, es única en su género, trasciende en el tiempo, para conducirnos a los orígenes mismos de la humanidad. En sus páginas, se revela que no somos simple producto de la evolución, aunque experimentemos cambios. Que no nacimos para la muerte, aunque seamos mortales. Y que existe un Creador soberano de todo lo visible e invisible. La Escritura ofrece respuestas precisas, allí donde la razón humana se detiene. Más allá de la crónica histórica, el propósito de las Sagradas Escrituras es revelar el diseño divino para rescatar al hombre y restaurar la gloria perdida en el Edén. Es un plan cuya ejecución abarca milenios, un tiempo que para nuestra finitud parece eterno, pero cuya promesa recompensa toda espera. Aunque el ser humano fue creado para la eternidad, al igual que las huestes angélicas, ese privilegio se quebró con el pecado. A partir de allí, la muerte entró en el mundo y la comunión con el Creador se deterioró hasta el olvido. Siglos después, ante una maldad que se volvió insoportable, Dios determinó el fin de aquella generación. No obstante, la gracia hallada en Noé permitió una nueva oportunidad para la estirpe humana. Tras un periodo de advertencia y preparación de 120 años, el diluvio limpió la tierra, preservando solo a 8 personas para un nuevo comienzo. Fue entonces cuando Dios comenzó a desplegar su plan definitivo de redención a través de su Hijo, estructurado en 8 pasos fundamentales. Un linaje para el Mesías. En primer lugar, Dios debía escoger una genealogía para el Mesías Salvador. Para ello, eligió a un hombre en la tierra, llamado Abraham. La historia de este primer paso se registra en el libro del Génesis, donde se describen las promesas hechas a los patriarcas de Israel, de cuya descendencia nacería el Cristo. Una nación para el Mesías. Cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, Dios levantó un pueblo y le otorgó una tierra donde nacería el Mesías. Esta nación, Israel, se asentaría en la tierra prometida.
Su historia se describe en el Antiguo Testamento, desde el Éxodo hasta Malaquías. La encarnación del Mesías. El Logos de Dios, el Verbo, debía hacerse carne para cumplir su ministerio terrenal. Para esto, Dios eligió a una madre para su Hijo, cumpliéndose así la profecía de Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La expiación del Mesías. El Mesías debía morir por los pecados del mundo. Su muerte debía ser en lo alto y con los brazos extendidos, como el Neustán en el desierto, en una cruz. La resurrección del Mesías. Debía resucitar para declarar al mundo que es el Hijo de Dios con potestad sobre la muerte. Con su resurrección comienza el proceso de redención por gracia, mediante la fe y sin las obras de la ley. La purificación de la tierra. Dios purificará la tierra, derramando su ira a través de las copas. A esto, la Escritura lo denomina el Día del Señor. El reino milenario del Mesías. Jesús reinará por 1000 años con su Iglesia en la Ciudad Santa, dando cumplimiento a la profecía de Isaías 11. El gran juicio final. Finalmente, ocurrirá el juicio ante el gran trono blanco, donde se decidirá el destino eterno de cada alma. El plan de Dios para el rescate del hombre comenzó históricamente con el llamado de Abraham, en el año 1923 a.C., cuando fue enviado como forastero a la tierra que heredaría su descendencia. Este plan maestro se desarrolla en las 8 etapas fundamentales mencionadas. De estos pasos, los primeros 5 ya se han cumplido plenamente. El cuarto y quinto, centrados en la reconciliación mediante la resurrección de Jesucristo, representan el tiempo de gracia que vivimos hoy. Los últimos 3 están aún por manifestarse en el horizonte de la historia humana. Con el fin de que el ser humano alcance la salvación, Dios ha provisto su palabra escrita, un tesoro confiado originalmente al pueblo hebreo. El propósito de esta gran enciclopedia es analizar las Escrituras capítulo a capítulo, bajo la guía del Espíritu Santo, desentrañando así los profundos misterios de la voluntad divina. El impacto de la Biblia varía según la cultura de cada región, ya que la religión es un pilar fundamental, que moldea incluso las leyes de las naciones. Es intrínseco a la naturaleza humana buscar una trascendencia. Desde el desarrollo de la consciencia, el hombre siente la necesidad de creer en algo, moldeado por su entorno. A lo largo de la historia, civilizaciones como la sumeria, la babilónica y la maya han desaparecido, dejando paso a la modernidad. Sin embargo, el legado de culturas milenarias como la griega, la persa, la egipcia y la hebrea sigue vigente. A estas se sumaron más tarde el cristianismo y el islamismo, además de filosofías como el budismo y el hinduismo, que buscan conectar al hombre con lo superior. En contraste, surge la cultura científica.
una visión que a menudo desplaza la deidad para centrarse en el hombre. Si bien la ciencia ha impulsado el progreso tecnológico de la humanidad, conlleva una dualidad innegable. Posee la capacidad de construir, pero también la de destruir. Asimismo, existe un sector minoritario, los agnósticos. Ellos no niegan rotundamente la existencia de una deidad, pero sostienen que el ser humano carece de la capacidad intelectual para comprender tales misterios. Por otro lado, se encuentran los ateos, término derivado del griego a, o sin, y teos, de Dios, quienes rechazan cualquier figura superior. Para ellos, el ciclo de la vida, nacer, crecer, envejecer y morir, es un proceso estrictamente biológico y natural, que no requiere de intervención divina, limitando su realidad a lo que es perceptible por los sentidos. Sin embargo, la verdad innegable es que la mayoría de los seres humanos experimentamos desde la infancia una profunda sed de conocimiento sobre nuestros orígenes. Surgen entonces las preguntas universales. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cuál es la causa de todo lo visible? Aunque cada cultura ofrece sus propias respuestas, esta obra se propone analizar y explicar aquellos fundamentos que nos permiten comprender el diseño de Dios. Esta obra está dedicada a la comunidad cristiana y a todo aquel que reconoce en las Sagradas Escrituras la voz infalible de Dios. No pretende sustituir a la Biblia, sino servir como un instrumento de apoyo para profundizar en sus detalles y defender la verdad absoluta. El objetivo es que el lector esté preparado para que, como advirtió el apóstol Pablo, en Romanos 16, versos del 17 al 18, no sea seducido por discursos vacíos o doctrinas que buscan el beneficio propio y confunden a los incautos con palabras lisonjeras. Con la verdad como fundamento, cada persona es libre de decidir, recordando que, aunque abundan las religiones, solo un camino conduce a la salvación. La gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia presenta la historia sagrada bajo una perspectiva coherente y lógica, respetando siempre las tradiciones y el contexto cultural de la tierra de Israel. Mediante una estructura cronológica, recorremos desde los orígenes hasta los eventos del fin de los tiempos. Nuestro método se basa en una exégesis rigurosa del texto bíblico, complementada, cuando la complejidad del relato lo requiere, con una eisegesis guiada por la unción del Espíritu Santo, quien es el único capaz de revelar los misterios del Creador. Vivimos en una era de bombardeo mediático constante, por parte de figuras que se autodenominan conocedores de los designios divinos. Estos telepredicadores y maestros digitales ya no necesitan templos físicos. Las redes sociales les permiten alcanzar audiencias masivas, propagando mensajes que a menudo carecen de fundamento. Hemos sido testigos de incontables intentos por predecir el retorno de Jesucristo. Aunque la proclama «Cristo viene pronto» resuena en cada esquina, los pseudoprofetas que han fallado en sus cálculos suelen ocultar sus errores tras nuevas falsedades. El objetivo de esta enciclopedia es rescatar la pureza del Evangelio y declarar la verdad frente a la distorsión. Con profundo dolor,
observo cómo las doctrinas de los Nicolaitas, de Balaam y de Jezabel se han infiltrado en las iglesias evangélicas modernas, convirtiéndolas en centros de entretenimiento y lucro. Se prioriza el espectáculo, sobre la reverencia y la cantidad sobre la santidad. Esta obra busca retornar a la senda de la iglesia primitiva, donde la santidad era el requisito innegociable para ver a Dios. La Escritura no se descifra mediante el intelecto humano, sino a través de la revelación del Espíritu Santo. Sumergirse en la palabra es entrar en un universo del cual no se desea salir. Hablo desde una experiencia personal de horas de estudio y oración, donde el Señor mismo guió mi mano para discernir lo correcto de lo falso. A Él, que me dio la luz necesaria para concluir esta obra, sea toda la gloria y la honra. El relato bíblico, aunque perfecto en su propósito, deja espacios cronológicos que requieren ser completados para obtener una visión panorámica de la historia. Por ello, esta enciclopedia recurre a fuentes históricas auxiliares, que arrojan luz sobre los acontecimientos narrados. No obstante, reconocemos los límites del intelecto humano. Como afirma el apóstol Pablo en Romanos 11:33, los juicios de Dios son insondables. No pretendemos explicar lo inexplicable, sino regocijarnos en lo que Él ha decidido revelarnos. Para mayor precisión, utilizaremos como base la versión Reina Valera 1960, valorada por su fidelidad y tradición desde el siglo XVI. Somos conscientes de que el lector puede enfrentar aparentes contradicciones, debido a la antigüedad de los textos y los desafíos de la traducción. Debemos recordar que nuestro Antiguo Testamento se fundamenta principalmente en la tradición masorética, siglos VI al X, un pilar de exactitud preservado por rabinos judíos. Esta obra no solo analiza los libros canónicos, sino que integra la historia secular, para observar cómo los grandes imperios han interactuado con el pueblo de Dios. A diferencia de la historia civil, cuya base de datos es limitada, la Biblia traza una línea ininterrumpida desde la creación hasta el fin de los tiempos. Este hilo conductor se centra en el linaje de Silo, el Salvador, cuyo rastro seguimos desde Noé hasta la formación de Israel. Al final del camino, entenderemos que toda la Escritura, la historia y los imperios convergen en una sola figura, tal como exhortó Jesús. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.